vamos a empezar invocando al Espíritu Santo como siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. La última reunión nos tocó reflexión, meditación y hoy vamos a ir hoy cambiamos de bando y nos vamos a formación más pura y dura, ¿no? Bueno, supongo que se seguirá estudiando aquello de que el 31 de octubre, por cierto, 31 de octubre, curiosa fecha, día de Halloween actualmente, de 1517, Martín Lutero cuelga sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, en Alemania, dando inicio a la reforma, o incluso podríamos decir la deforma, a la reforma protestante. Hoy hay en el mundo unos 600 millones de protestantes. Y creo que es importante que dediquemos un poco de tiempo a esta reunión a entender qué es esto del protestantismo o dónde tenemos las discrepancias fundamentales para que si algún día tenéis que discutir con un protestante, seáis capaces de tener los argumentos y la formación necesaria para no ver tambaleada vuestra fe. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, bueno, dentro de esas 95 tesis de Lutero, que atacaba muchas cosas, ya sabéis, el tema de las indulgencias, etc., pues una de ellas era la defensa de la Biblia como única fuente de la doctrina y de la fe, ¿no? Lo que llamaba la sola escritura. En definitiva, defendían que la práctica religiosa, la doctrina, la fe, solo necesitaba de la Biblia, nada más. No necesitaba de la tradición apostólica, de la sucesión apostólica, ni del magisterio de la Iglesia. Básicamente, por si no lo tenéis claro, las diferencias básicas entre los protestantes y los católicos son en materia de autoridad y doctrina. Como digo, los protestantes defienden la sola escritura, o sea, para ellos la Biblia es condición suficiente, ya está, mientras que nosotros tenemos tres pilares: Biblia, tradición y magisterio de la Iglesia. En materia de salvación, ellos entienden que solo hace falta fe, mientras que nosotros hablamos de fe, obras y sacramentos. En materia de jerarquía, ellos no reconocen ni la sucesión apostólica ni el Papa, mientras que nosotros sí, hablamos del Papa y la sucesión apostólica, los obispos, etc., la jerarquía de la Iglesia. En cuanto a los sacramentos, ellos solo reconocen el bautismo y la cena del Señor. Cierto es que los luteranos comulgan, bueno, hay diferencias teológicas porque ellos no creen en la transustanciación, sino en la consustanciación, y alguna rama protestante también reconoce el sacramento de la penitencia, pero como una extensión del bautismo. Pero básicamente solo tiene el bautismo y la cena del Señor, y la cena del Señor, salvo los luteranos, los demás pues entienden que hay una presencia espiritual, pero en ningún caso una presencia real. Mientras que nosotros tenemos, como sabéis, 7 sacramentos. Y en materia de veneración, santos, etcétera, que ellos pues ni creen en los santos, o sea, no creen en la veneración de los santos, ni en las reliquias, ni en la veneración de imágenes, etcétera, etcétera. Pero bueno, las preguntas que surgen para poder de alguna manera entender dónde está la herejía, porque hay que llamar las cosas por su nombre, las primeras preguntas que podemos hacernos es: ¿los primeros cristianos tenían Biblias? Claro, el protestante dice, solo escritura. ¿Los primeros cristianos tenían Biblias? Recordemos que la imprenta nace en 1440. ¿Había Biblias? No tenía cada uno una Biblia en su casa, ¿no? Entonces, un cristiano del siglo I, sola escritura. ¿Y dónde está la escritura? Recordemos que los primeros manuscritos del Nuevo Testamento son de principios del siglo II, finales del siglo I, del siglo I, ¿no? Del año 90 y pico. Entonces, ¿cómo aprendían los cristianos la fe? Es una primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? O que le puedo espetar a un protestante. Bueno, y un primer cristiano ¿dónde estaba la sola escritura? Pero una segunda pregunta que evoluciona un poquito más en la cuestión es, vale, imaginemos que ya tenemos esos manuscritos del siglo I, e imaginemos que yo puedo acceder a ellos, cosa que, como digo, no había imprenta, no estaba generalizado, y evidentemente pues habría un manuscrito por cada iglesia, por cada comunidad, pero cada cristiano no tenía una Biblia en su casa, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿esos manuscritos recogían toda la doctrina y toda la fe de la Iglesia? Es una pregunta relevante,
porque si es así, no hace falta el magisterio de la Iglesia para nada. Es decir, si leyendo la Biblia tengo la plenitud de la revelación, está todo claro y todo recogido, no necesito el magisterio de la Iglesia para nada. Pero a poco que pensemos, pasa es que como llevamos toda la vida en el seno de la Iglesia Católica, pues hay cosas que no nos planteamos. Pero a poco que pensemos, hay cosas que no encontramos directamente en la Biblia. O al menos no en su sentido literal. Entonces vamos a profundizar ahora en ello. Y bueno, además podríamos preguntarnos en el fondo, ¿qué funda Cristo? ¿La Iglesia o la Biblia? Llegó Cristo y le dijo a San Pedro, toma, esta es la Biblia, divúlgala. No, él fundó la Iglesia. Y es la Iglesia la que estableció el canon bíblico. Es la Iglesia la que dijo, esta es la Escritura. Pero bueno, evidentemente los protestantes, no son tontos, están confundidos y son herejes, pero no son tontos, ¿no? Entonces tienen algunas aparentes respuestas a estas cuestiones. Pero bueno, vamos a profundizar en ello. Yo creo que lo relevante es dar respuesta a esa pregunta, a esa segunda pregunta de si la Biblia recoge toda la doctrina y todo lo que hay que saber está en la Biblia. Pues para responder a esa pregunta os voy a hablar hoy de la disciplina del secreto, que no sé si os sonará. ¿Os suena alguno la disciplina del secreto o del arcano? Me imaginaba porque es algo... Es que es algo que la palabra arcano lo utiliza el canon en un catecismo. Bueno, hay distintas formas de referirse a ella, ¿no? Como disciplina arcano, disciplina del secreto, la de disciplina de la reticencia, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, lo que voy a trasladar o que voy a intentar haceros ver es que no todas las verdades reveladas aparecen en la Biblia, ni todas las verdades que aparecen en la Biblia aparecen reveladas. Lo que parece un poco trabalenguas, lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué es la disciplina del secreto? Os voy a dar la definición de la Enciclopedia Católica. No sé si conocéis la Enciclopedia Católica. Bueno, la Enciclopedia Católica es una obra que en el mundo católico, en el seno de las editoriales católicas a principios de siglo, se realizó como una obra de referencia autorizada sobre historia, teología y doctrina católica. Y está muy bien, ¿no? No tiene un imprimatur como tal de la Iglesia Católica, pero nació en el seno de la Iglesia Católica y es una obra de referencia. Pues la disciplina del secreto se define en la Enciclopedia Católica como término teológico usado para expresar la costumbre que prevaleció en las épocas primitivas de la Iglesia, por la cual el conocimiento de los misterios más íntimos de la religión cristiana se ocultaba cuidadosamente a los paganos e incluso a aquellos que estaban recibiendo instrucción en la fe. La costumbre en sí misma está más allá de discusión, pero su nombre es relativamente moderno, Dice, vale, el origen de la costumbre debe buscarse en las palabras registradas de Cristo. Y cita el Evangelio de San Mateo: no deis a los perros lo que es santo, no echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedace. ¿Qué os parece esto? Vamos a ver. ¿Cómo tenemos conocimiento de que se practicaba en esa primera iglesia la disciplina del secreto? Pues ya Tertuliano, que es del siglo II, año 160, hablaba, bueno, no es San Tertuliano porque se separó de la iglesia al afiliarse a una secta, en fin, bueno, pues una historia de profecías heréticas, el montanismo, pero bueno, eso no viene a cuento. Lo cierto es que antes de que se separara de la iglesia, hablaba en su Apología, capítulo 7, decía: a todos los misterios se les aplica la fe del silencio. San Basilio, obispo del siglo IV, año 330, en sus cartas al obispo Anfiloquio, decía: no debe circular por escrito la doctrina de los misterios que solo los iniciados están autorizados a ver. Entiendo que eso os está resultando un poco impactante, ¿no? Sigo leyendo. San Cirilo de Jerusalén, nacido en el año 313, obispo de Jerusalén, en sus discursos catequéticos dice: si preguntan a un catecúmeno lo que han dicho los maestros, no se cuente nada a un extraño, pues les entregamos un misterio. Guardaos de revelar nada, no por lo que se dice no sea digno de contar, sino porque el oído que oye no merece recibirlo. Tú mismo fuiste una vez catecúmeno, le dice a quien le escribe, ¿no? Y entonces no te conté lo que iba a venir. Cuando hayas llegado a experimentar la altura de lo que se enseña, sabrás que los catecúmenos no son dignos de oírlo. Es decir, había una disciplina por la cual
se ocultaban determinados misterios de la fe a los paganos y a los catecúmenos se les revelaban progresivamente. Tú a un niño de pecho no le puedes dar un plato de judías con chorizo porque te lo cargas. Bueno, pues en la formación cristiana desde los primeros siglos se entendía que la revelación de los misterios de la fe debía ser progresiva. Y hay unos motivos que ahora veremos, ¿no? Entonces, como digo, ¿ante quién se guardaba esa disciplina? Primero ante los paganos, por los motivos que ahora veremos. Luego, ante los catecúmenos. Pero es que ya una vez que eras bautizado había determinadas cosas que solo se revelaban a los sacerdotes e incluso determinadas cosas que solo se transmitían entre los obispos. Lo vamos a ver ahora después. Todo lo que os voy, las citas que os voy a dar y que nos acreditan la realidad de esa práctica de la Iglesia de los primeros siglos son de los padres de la Iglesia. Entonces, abro paréntesis. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Son esos primeros santos autores cristianos que nos han transmitido el depósito de la fe, que han conformado la doctrina que ha llegado a nuestros días, ¿no? El propio San Jerónimo, doctor y padre de la Iglesia, que nace en el año 347, en su obra De Viris Illustribus, que contiene la biografía de muchos autores, compila más de 100 autores cristianos, más de 100 padres de la Iglesia desde San Pablo hasta él, ¿no? Y luego los más representativos de la Iglesia latina son San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno, y de la Iglesia de Oriente, San Atanasio, San Basilio, San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. Simplemente para que os suene. Cuando hablemos de padres de la Iglesia, sepamos de lo que estamos hablando. Cierro paréntesis. Bueno, ¿esto es un invento de los hombres? ¿Es un invento de los padres de la Iglesia? ¿O es un mandamiento de Jesucristo? Bueno, pues vuelvo a citar Mateo 7:6. No deis a los perros lo que es santo. No echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedace. O Mateo 13:10-11. Los discípulos se acercaron a preguntarle, ¿por qué les hablas con parábolas? Y él les respondió, a vosotros, a los apóstoles, a vosotros se os ha concedido el conocer los secretos, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido concedido. Y, por ejemplo, Mateo 19:11, cuando estuvo hablando de cuando una mujer se casa, cuando uno repudia a su mujer y se casa con otra, ya comete adulterio en su corazón, recordáis que los apóstoles dijo, pues si es así no merece la pena casarse. Y él le respondió, no todos son capaces de entender esta doctrina, sino aquellos a quienes ha sido concedido. Es decir, el propio Evangelio, las propias palabras de Cristo, ya nos hablan de la existencia de unos tesoros, las perlas de la Iglesia, ¿no? Los sacramentos se conocían como las perlas de la Iglesia. ¿Las perlas dónde están? En el fondo del mar, no están en la superficie del mar. Entonces, tenemos constancia, una vez visto que hay un mandato evangélico, por decirlo de alguna manera, del propio Señor de cuidado, ¿no? No deis las perlas a los cerdos. ¿Tenemos constancia de esta práctica en la propia Biblia? Pues sí. En la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1-3, dice, por mi parte, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso os di a beber leche, no alimento sólido, pues todavía no podíais soportarlo. Ni siquiera ahora podéis, pues sois todavía carnales, porque mientras haya entre vosotros envidias y discordias, ¿no continuáis siendo carnales y comportándoos al modo humano? O la carta a Hebreos 5, capítulo 5, versículos 12-14. En efecto, vosotros que por los años deberíais ser maestros, necesitáis que os enseñen de nuevo alguno de los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no conoce bien la doctrina de la justicia porque es como un niño. En cambio, el alimento sólido es propio de los perfectos, de los que poseen sus facultades bien desarrolladas para discernir el bien y el mal. Es decir, en las propias cartas de San Pablo estamos viendo como el propio apóstol habla de una progresión a la hora de revelar las verdades de fe a los catecúmenos. Por supuesto, a los paganos lo veremos ahora. Pero, en definitiva, ¿cuál es el propósito de esta disciplina del secreto? Pues había un propósito doble, ¿no? Por un lado,
trataba de conducir lentamente y por grados a los principiantes al pleno conocimiento de la fe. Es decir, se practicaba esa disciplina del secreto con respecto a los catecúmenos, ¿vale? Para evitar desviaciones, ¿no? Para evitar indigestiones, para no dar judías con chorizo a un bebé y para evitar el espionaje también. Esto parece un poco de ciencia ficción, pero es que recordemos el marco histórico en el que se movía la Iglesia en los primeros siglos. Ya sabéis, celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, que es el primer templo que se pudo construir hace 1700 años después de cerrar siglos de persecución. Entonces, eso no hay que olvidar. Bien, entonces, con respecto a los catecúmenos, evidentemente, como digo, hacía falta una revelación progresiva de las verdades de la fe. Si yo a un tío que se convierte al cristianismo le cuento la Santísima Trinidad de primeras, lo más normal es que acabe metido en el triteísmo, porque recordemos que los paganos tenían muchos dioses. Pues lo primero que iba a hacer es confundir y pensar que había 3 dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces era necesario que primero interiorizase profundamente en su corazón que Dios es uno. Entonces, antes de instruirle el misterio de la Santísima Trinidad, tengo que instruirle en otras verdades de fe. Tengo que ir poco a poco, paulatinamente. Entonces, las doctrinas a las que se aplicaba más especialmente esta disciplina de secretos eran la Santísima Trinidad, la Eucaristía y, curiosamente, que esto os va a sorprender, el Padre Nuestro. Ahora lo veremos. Y el propio credo, el símbolo de la fe. Entonces, una muestra clarísima, histórica, de la verdad de esto que os estoy diciendo es la misa de los catecúmenos, que se ha conservado un poco en la Iglesia de Oriente, ¿no? Había una primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, en la que estaban todos, pero cuando llegaba a la parte eucarística, los catecúmenos abandonaban el lugar. Entonces, a los catecúmenos, a los neófitos, no se les admitía, y el Padre Nuestro se rezaba en silencio en esa primera parte de la misa. En la liturgia oriental, ¿no? Se ordenaba formalmente a los no iniciados que salieran cuando iba a empezar la parte eucarística del servicio. Y tenían la costumbre de rezar en silencio la oración del Señor, excepto cuando era la última parte de la misa, ¿no? Entonces, tenemos muchos testimonios al respecto. Por ejemplo, San Basilio. Estas cosas no deben decirse a los no iniciados, hablando de determinadas cuestiones. San Gregorio Nacianceno habla de la diferencia de conocimiento en los que están fuera y los que están dentro. San Cirilo de Jerusalén, en sus discursos catequéticos, están construidos totalmente sobre este principio, ¿no? Y dice en uno de ellos, si pregunta a un catecúmeno lo que han dicho los maestros, no se cuente nada a un extraño, pues les entregamos un misterio, como os he leído antes. San Agustín y San Juan Crisóstomo, de manera semejante, en sus sermones, que sabéis que nos han llegado, se detenían bruscamente en sus discursos públicos y tras una más o menos referencia velada a los misterios, continuaban diciendo, los iniciados entenderán lo que quiero decir. Es decir, ellos mismos, cuando hablaban al público en general, a la hora de hablar de determinadas cosas, las velaban, las hablaban por referencias, ¿no? Bueno, tenemos alguna referencia más, ¿no?, de muchos padres de la Iglesia, pero en definitiva la regla de la reticencia o la disciplina del secreto se aplicaba a todos los sacramentos y a ningún catecúmeno se le permitía estar presente en la celebración de esos sacramentos. San Agustín decía, si dices a un catecúmeno, ¿crees en Cristo?, responderá, creo, y se persignará haciendo el signo de la cruz. Pero si le preguntas, ¿comes la carne del Hijo del Hombre, bebes la sangre del Hijo del Hombre?, no sabrá qué queremos decir, pues Jesús no se lo ha confiado. Esto es San Agustín hablando de un catecúmeno, un tío que se estaba preparando para recibir el bautismo. Entonces, esto, cuidado, es importante no confundir con esas religiones mistéricas, esotéricas, ¿no?, que se revelan solo a los iniciados, ¿no? A todos los cristianos se les enseñaba toda la verdad, no había una doctrina esotérica, ¿no?, pero eran conducidos lentamente al conocimiento pleno de esa verdad. Y se tomaban precauciones para evitar que los paganos aprendieran nada de lo que pudieran hacer un mal uso, que esa es otra de las cosas que hablaremos ahora después, ¿no? Porque la segunda aplicación de esa disciplina del secreto era para los paganos, para protegerse de los paganos. Primero para, como digo,
que no hicieran un mal uso de los sacramentos, de las perlas de la Iglesia. San Hipólito de Roma dice, porque los apóstoles, en los comentarios que ellos mismos compusieron y que se llaman evangelios, estamos hablando del siglo III, claro, es que estamos hablando de los albores de la Iglesia. Señaron a los venideros, según les fue mandado, como habiendo tomado Jesús el pan y dadas las gracias, dijo, haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo. E igualmente, tomando el cáliz y dadas también las gracias, dijo, esta es mi sangre, y que les dio a ellos solo. Los malos espíritus, imitando esto, dispusieron se hiciera cosa parecida en los misterios de Mitra, uno de los dioses paganos. Pues como lo sabéis o lo podéis saber, en sus iniciaciones sagradas, entre cánticos e himnos, usan también pan y agua. Es decir, se trataba de preservar lo sagrado para que no fuera copiado y adulterado por los cultos paganos. Pero además, para evitar que fueran acusados de cosas que no entendían. De hecho, San Justino Mártir, en el año 100, en su obra Primera Apología, tuvo que escribir alguno de estos secretos para defender a los cristianos de las persecuciones bajo el imperio de Antonino Pío. ¿Sabes? Que mataban a los cristianos. Entonces se les acusaba de canibalismo, porque habían muchas veces, bueno, ya lo vais a ver, ¿no? Intentaban evitar, guardarse de que no entraran espías que les estaban persiguiendo para ver qué hacían, ¿no? Y que hubiera un mal entendimiento de la doctrina. Entonces, claro, veían que adoraban al niño Jesús y luego decían que se comían, este es el cuerpo, y decían, pues estos son caníbales. Y secuestran niños y los asesinan y se los comen, ¿no? Entonces, San Justino Mártir tuvo que revelar al emperador en qué consistía la Eucaristía para intentar evitar esa persecución, que no valió para nada, porque siguieron matándolos y a él, si no recuerdo mal, hasta lo decapitaron. Y luego también para garantizar la sucesión apostólica en manos fieles y que no que cualquiera pudiera usurpar el rol de apóstol. Recordad, ¿os acordáis de aquel Simón que intentó comprarle a San Pedro el don de imponer las manos? Por eso se habla de la simonía, ¿no? O sea, recuerdo que en la carta, lo tenía por aquí, en la carta, bueno, no, lo teníamos directamente, iba a decir la sucesión apostólica, lo veremos, en la carta a Tito, en la 1 y 2, pero en el Evangelio, bueno, en los Hechos de los Apóstoles, recordad cómo Simón, al ver que al imponer los apóstoles las manos descendía el Espíritu Santo, le dijo al apóstol San Pedro que cuánto es, oye, mira, dime cuánto te pago para que yo pueda tener ese mismo don. Entonces el apóstol San Pedro, pues imaginaos como lo que le dijo, ¿no? Lo recordáis. Y es porque realmente era así. O sea, por la imposición de las manos descendía el Espíritu Santo, ¿no? Y si vemos la carta del apóstol San Pablo, la segunda carta a Tito y la primera a Tito, vemos como San Pablo le impone las manos a Tito, que acabó siendo obispo, y luego le da instrucciones diciéndole, ten cuidado con a quién vas a imponerle las manos. O sea, que es una persona apta para recibir ese don. Es decir, hay una tradición apostólica, una sucesión apostólica. Entonces, la disciplina del secreto también se practicaba para asegurar esa sucesión apostólica en manos fieles y no en manos de cualquiera. Y fijaos que en la tercera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. O la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y lo que has oído de mí a través de muchos testigos, esto le dice San Pablo, esto mismo confíalo a hombres fieles capaces a su vez de enseñar a otros. Lo que has oído de mí, no lo pone por escrito. ¿Vale? Entonces, es relevante, por ejemplo, una cita concreta de San Juan Crisóstomo al Papa Inocencio I, para decirle que en el curso de unos disturbios en Constantinopla se había cometido un acto de irreverencia. Y decía textualmente, cuando le escribía al Papa, y la sangre de Cristo había sido derramada por el suelo. Ahí no había necesidad de ocultar nada, era una carta de San Juan Crisóstomo al Papa. Sin embargo, cuando ese mismo incidente se cuenta a través de su biógrafo Palladius, dice, volcaron los símbolos,
Cuando refiere ese incidente, no dice volcaron el cuerpo y la sangre de Cristo, dice volcaron los símbolos. Es decir, sí que hay una práctica contrastada por citas de los padres de la Iglesia, cartas entre los obispos, etcétera, donde había una reserva para no dar las perlas a los cerdos. Entonces esto es bastante desconocido, pero es importante porque esto enlaza con la aberración de la sola escritura. Ahora lo vamos a seguir. Pero concretamente, ¿qué estaba reservado? Digamos, ¿qué abarcaba la disciplina del secreto? Pues desde luego los sacramentos. La Eucaristía, desde luego. San Dionisio Areopagita, que recuerdo que es el primer obispo de Atenas, que se convirtió escuchando a San Pablo en el Areópago. Primer obispo de Atenas, ¿eh? O sea, estamos hablando del 95 después de Cristo. El obispo, concluida la oración junto al altar de Dios, empieza a incensar a una y otra parte por todo el lugar sagrado. Cuando regresa al altar comienza el canto sagrado de los salmos, al que se une toda la asamblea. Siguen los diáconos con las lecturas bíblicas. Bueno, es apasionante, si estudiáis un poco la historia de la Iglesia, ver cómo la estructura de la misa se ha conservado desde el principio hasta hoy. Exactamente igual. Bueno, y sigue diciendo. Al concluir esas lecturas bíblicas, los catecúmenos se retiran del recinto sagrado. Solo continúan dentro los considerados dignos de asistir a los sagrados misterios y comulgar. O en la Didache, que es la enseñanza de los 12 apóstoles, esas instrucciones morales, litúrgicas, normas disciplinarias, escatológicas, etcétera, que se escribió en la segunda mitad del siglo I y que atesora la enseñanza de los apóstoles, decía que nadie, en su capítulo 9, que nadie empero coma ni beba de nuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Pues acerca de ello dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Es decir, ese mandato de Cristo de no dar lo santo a los perros, los apóstoles lo interpretan así, en el caso concreto de la Eucaristía, ¿no? Dice que nadie coma ni beba de nuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Pero es que el Papa Inocencio I, escribiendo al obispo de Gubbio sobre la forma sacramental de la comunión, responde, no me atrevo a pronunciar las palabras, pues parecería más bien que traiciono una confianza y no que respondo a una petición de información. Es decir, revelar estas cosas así a lo tonto, al tuntún, era considerado una traición a la Iglesia. Los sacramentos en general eran ocultados a los infieles, eran perlas de la Iglesia. Y especialmente la Eucaristía, como digo, ¿no? Sigo con más citas, San Dionisio Areopagita de nuevo. Dice, pondrás empeño en no traicionar al santo de los santos. Muéstrate respetuoso con los misterios de Dios en tus pensamientos invisibles. No expongas los misterios sagrados a la irreverencia de los profanos. Comunícalos santamente con la debida ilustración solo a personas santas. O San Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla, año 329. Os digo así una pequeña reseña para que sepáis de la época de lo que estamos hablando. Y padres de la Iglesia, que no es cualquiera el que lo dice. Por esto, amados míos, debemos ser cuidadosos al acercarnos a los sacramentos divinos y aún más cuidadosos al hablar de ellos. Hay una diferencia de conocimiento entre los que están fuera y los que están dentro. A los que están fuera, a los que aún no han sido iniciados en la fe, no se les debe revelar la profundidad de estos sacramentos, pues no tienen la capacidad de comprenderlos ni de venerarlos como es debido. Pero a los que están dentro, a aquellos que han sido purificados y han recibido la gracia del bautismo, se les concede participar plenamente de la luz de Cristo y de los secretos del reino de los cielos. Como he dicho antes, no es una religión mistérica, no se trata de ocultismo, se trata de revelar progresivamente las verdades de la fe. O en las Constituciones Apostólicas, que es una obra cristiana del siglo IV que transmite las enseñanzas de los apóstoles y que incluye la Didache que os he dicho, como se diga, ¿no? Dice que los catecúmenos sean instruidos cuidadosamente en las verdades de la fe durante el tiempo establecido para que comprendan la grandeza de los misterios a los que se acercan. No les permita participar en los sacramentos ni conocer plenamente los misterios hasta que hayan sido regenerados por el bautismo, pues así lo ha establecido la tradición de los apóstoles, siguiendo las palabras del Señor, no deis lo santo a los perros. Y mirad, fijaos qué curioso, y la oración del Señor, que es el Padre Nuestro, se les enseñará 8 días antes del bautismo, para que, habiendo sido purificados e instruidos, puedan recitarla con reverencia
y con pleno derecho como hijos de Dios una vez que hayan sido incorporados a la Iglesia por el sacramento del bautismo. Fijaos con qué reverencia se trata la oración del Padre Nuestro, que muchas veces la recitamos nosotros, el Padre Nuestro que no sabe ni lo que estamos diciendo. 8 días antes. Tened en cuenta que en esa época el catecumenado podía durar 3 años de preparación para el bautismo. Sin embargo, ahora parece que no damos importancia a esa oración. Tened en cuenta que desde que eras bautizado, la relación con Dios, que en el judaísmo era una relación lejana, se transforma en una relación paterno-filial. Dios pasaba a ser tu padre. Y cuando eras bautizado, tenías derecho a llamarte hijo de Dios. Entonces, claro, era un punto relevante. Y solo 8 días antes se le revelaba. Pero es que el sacramento de la confirmación también estaba incluido dentro de la disciplina del secreto. San Basilio, obispo de Cesarea, en el año 330, dice: nadie se ha atrevido jamás a hablar abiertamente por escrito del santo óleo de la unción, hablando del sacramento de la confirmación, o el sacramento del orden sacerdotal, Concilio Regional de la Odisea, año 363, canon 5. Las ordenaciones no deben realizarse en presencia de los oyentes. El propio Padre Nuestro, como digo, San Agustín ya nos habla también de esos 8 días. San Agustín de Hipona, obispo de Hipona. Así la oración del Señor, que es el Padre Nuestro, se enseña a los catecúmenos 8 días antes del bautismo, para que, habiendo sido instruidos en las verdades básicas, puedan elevar sus corazones a Dios con esta oración que Cristo mismo nos dio. Y cuando la reciten, lo harán ya como hijos de Dios, regenerados por el bautismo, y no como quienes aún están fuera de la familia de la fe. También en otra obra de San Agustín dice: porque la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, diciendo cuando oréis, decir Padre nuestro que estás en los cielos, es una oración que pertenece a los hijos de Dios, a aquellos que han sido regenerados por el bautismo y han recibido el Espíritu Santo. No es propio que los catecúmenos que aún no han sido iniciados en los misterios, la reciten sin la debida preparación, pues no han sido incorporados plenamente a la familia de la fe. Por esta razón, la oración del Señor se les enseña 8 días antes del bautismo. Y San Juan Crisóstomo, no os quiero abrumar con tantas referencias, pero para que veáis que es que está perfectamente documentado. En el siglo IV dice: por eso, hermanos, el Señor nos enseña a no arrojar las perlas delante de los cerdos, siempre la misma referencia bíblica del Evangelio, ni a dar lo santo a los perros, pues los misterios de la fe son tesoros que deben ser guardados con reverencia y entregados solo a aquellos que están preparados para recibirlos. Los catecúmenos que aún no han sido iniciados deben ser instruidos con paciencia, para que cuando llegue el momento de su bautismo puedan participar plenamente de las gracias que Dios les concede. Bueno, fijaos que la palabra misterio viene de la palabra griega misterio. Estamos hablando todo el rato de los misterios, ¿no? Los misterios. Pues esa palabra griega misterio, traducida en latín por la Iglesia de los primeros siglos, a veces se traducía como mysterium, pero a veces se traducía como sacramento. O sea, misterio y sacramento. Los sacramentos eran un misterio y se revelaban con mucho cuidado. Eran las perlas. Y luego también hay misterios que no son sacramentos, como la doctrina de la Santísima Trinidad, que era también una perla, un misterio, y no era un sacramento, ¿vale? El credo. El credo también estaba incluido en la disciplina del silencio. Rufino de Aquileia, que es un exégeta cristiano que conoció a San Jerónimo, por lo tanto estamos hablando del siglo IV también, decía, esto yo creo que va a resultar interesante, a mí me pareció interesantísimo: muchos de los judíos circuncisos fingían ser apóstoles de Cristo y por interés de lucro o alimento se dedicaban a predicar nombrando ciertamente a Cristo, pero sin anunciarlo conforme a las normas de la tradición. De ahí que establecieran este signo por el que se conociese quién predicaba a Cristo verdaderamente según las normas apostólicas. Es decir, era una especie de contraseña. Por eso establecieron que el símbolo, sabéis que en el catecismo al credo se llama el símbolo de la fe. Por eso establecieron que el símbolo no se escribiera en pergaminos, sino que fuera retenido en el corazón de los creyentes para que nadie lo aprendiera leyendo un escrito que tal vez pudiera llegar a manos de los no creyentes, sino por la tradición de los apóstoles.
San Ambrosio, obispo de Milán, en el año 397, en un escrito a su hermana Marcelina decía: el domingo, después de que los catecúmenos habían sido despedidos de la asamblea, me dirigí al baptisterio de la basílica para enseñar el credo a aquellos que estaban suficientemente avanzados en su preparación. Allí, en aquel lugar sagrado, les expliqué las palabras de la fe que habrían de profesar al recibir el bautismo, para que, habiendo sido instruidos en el símbolo apostólico, pudieran confesar con corazón sincero su fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y así entrar plenamente en la comunión de la Iglesia. Pero fijaos que además en la adhesión al símbolo de la fe iba evolucionando. Sabéis el credo de los apóstoles, luego el credo niceno constantinopolitano, es decir, la fe iba, a medida que la Iglesia iba profundizando en la fe, el símbolo de la fe se iba perfeccionando. De manera que tú eres, y ahora os voy a contar una anécdota. ¿Tú eres cristiano? Sí, a ver, ¿cuál es nuestro símbolo? Porque es lo mismo, ¿te sabes el credo? Es que vivían en un entorno totalmente agresivo, se les perseguía, se les mataba, se les asesinaba. Entonces, claro, tenían que protegerse de cara a los paganos, me refiero. Y una última referencia os voy a dar es que en las catacumbas o en las inscripciones antiguas de la época no había menciones claras a los sacramentos. Por ejemplo, una de las inscripciones más famosas que encontramos dice, cito textualmente: toma el alimento dulce como la miel del Redentor de los santos, come y bebe teniendo en tus manos el pez. Cualquier cristiano sabía rápidamente que se estaba refiriendo a la Eucaristía, pero cualquier otro pues no le decía nada. Pues bueno, nada, bien, pues vale, poesía o lo que fuera. ¿Hasta cuándo se practicó esta disciplina del secreto? Pues hasta que ya no fue necesario, hasta que se afianzó, ya sabéis, cuando Constantino legalizó, entre comillas, la práctica del cristianismo y se fue afianzando siglos IV, V, VI, aunque hay referencias de que perduró hasta el siglo VII. Pero lo cierto es que cuando se fue estabilizando y firmemente establecido, pues ya fue abandonándose paulatinamente esta disciplina, ¿no? Hasta que desapareció rápidamente. Tened en cuenta que una vez que se revela toda la doctrina públicamente, ya no hay marcha atrás, no hay secretos, ya no procede, ¿no? Pero fijaos que hay una anécdota curiosa, y es que esa disciplina del secreto nos ha llegado hasta hoy en día con algunas señales que nos hablan de esa práctica. Y os voy a contar una anécdota de un sacerdote sudamericano, que es el padre Luis Toro, que cuenta cómo le invitaron a debatir con un protestante, ¿no? Con un pastor protestante. Y él aceptó la invitación. Pues vale, pues vamos a debatir con un pastor protestante sin ningún problema. Y nada más llegar allí le dice el pastor protestante: he tenido una revelación. He tenido una revelación de que hoy te vas a convertir. Eso le decía el protestante al sacerdote católico, a Luis Toro, ¿no? Al padre Luis Toro. Te vas a convertir. He tenido una profecía, una revelación. Y el sacerdote le dijo: bueno, pues si de verdad es cierto, yo me tengo que ir de aquí convertido, porque si no será una falsa profecía, porque si una profecía no se cumple es que será una profecía de Satanás. Sí, venga, te vas a ir. Total, llega el pastor protestante y dice: yo, que he sido sacerdote católico, he estado muchos años en la mentira, te voy a hacer abrir los ojos. Mira, aquí tengo mi alba, mi casulla, porque yo he sido sacerdote católico y me he dado cuenta de que estaba en la mentira y abrí los ojos. Y hoy tú los vas a abrir. Y el padre Luis del Toro le dijo: ¿tú has sido sacerdote católico? Ah, sí, pues qué alegría poder conversar con un supuesto sacerdote católico. ¿Me podrías decir, cuando consagramos y partimos la sagrada forma y echamos un trocito en el cáliz, qué palabras decimos? ¿Alguno de vosotros sabéis qué palabra dice el sacerdote? Las dice en silencio. Podéis haber oído algo, las dice en silencio. Las dice en silencio. Hoy no se practica la disciplina en secreto, pero les decía el sacerdote y solo él las conocía. Y este pastor protestante dijo: no, bueno, en realidad fui diácono, no sacerdote, diácono. Y el sacerdote Luis Toro le contestó: diácono. ¿Me puedes decir, cuando un diácono está en la celebración, es el diácono el que lee el evangelio? ¿Me puedes decir qué dice el diácono
cuando se acerca al sacerdote antes de leer el Evangelio, ¿qué palabras le dice al sacerdote? ¿Y qué responde el sacerdote? Dijo, no, es que en realidad fue diácono, pero de la iglesia evangélica. Es decir, era un impostor. Ni había sido sacerdote católico, ni había sido diácono. ¿Por qué? Porque había una serie de palabras que solo conoce el diácono, solo conoce el sacerdote. Y es solo la anécdota para que sepamos cómo hemos heredado determinadas cosas de esa disciplina del secreto que sirvió para preservar el tesoro de la fe durante esos años tan duros de los primeros cristianos. En definitiva, y esto nos permite profundizar más aún, la propia revelación de Dios en la Escritura, y esto es lo que más me interesa, más allá de que conozcáis esto de la disciplina del secreto, que para mí, más que el valor histórico, que es importante de conocer cómo fue nuestra iglesia en los primeros siglos, para mí tiene el valor de que conozcamos lo sagrado que es lo que tenemos entre manos. Y con el cuidado y con el amor y reverencia con el que se enseñaba el Padre Nuestro, con el que se hablaba de los sacramentos, de la Santísima Trinidad. Porque muchas veces nosotros no nos acercamos a esas realidades con esa misma reverencia que tenían los primeros cristianos. Pero además de eso, de conocer estas cosas para ayudarnos a amarlas más y conocer cómo sucedía todo esto, tened en cuenta que la propia revelación de Dios en la Escritura sigue este principio a través de la alegoría. Fijaos que recordáis que en Mateo 13 dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Y responde el maestro, a vosotros os ha concedido conocer los secretos del reino. A vosotros se os ha concedido. Y recordad también los discípulos de Emaús cómo necesitaron que Jesús les explicara todo lo que en la ley y los profetas hablaba sobre él. Es decir, hay símbolos, hay parábolas, hay alegorías que están veladas en la Escritura y que es a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles a quienes se les ha encomendado la labor de interpretar esas parábolas, esas profecías, etc., de la mano de Jesús, que ya a los discípulos de Emaús les enseñó cómo había de interpretarse el Antiguo Testamento. Los protestantes piensan que el Antiguo Testamento era para los judíos y ya está. Para ellos no tiene valor para los cristianos. Sin embargo, nosotros entendemos que, ellos identifican algunas referencias, 100 las que sean, del Antiguo Testamento como válidas porque en el Nuevo Testamento Jesús las mencionó expresamente. Pero sin embargo, nosotros entendemos que todo el Antiguo Testamento, en mayor o menor medida, está referido al Nuevo, ¿vale? Entonces, por tanto, además fijaos una cosa curiosa. Satanás conocía el Antiguo Testamento. Satanás participó activamente en la crucifixión de Jesús. ¿Recordáis lo que se dice? Que Satanás entró en el corazón de Judas, entonces Judas abandonó la mesa y se va a entregarlo, ¿no? Pero Satanás no conocía el sentido alegórico de las profecías del Antiguo Testamento. Claro, la sorpresa que se debió llevar cuando Cristo murió en la cruz, dijo, que me he caído contra el equipo. Que tenía que haber hecho lo contrario, evitar que lo crucificaran. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Hay muchos significados velados. Entonces, decir sola escritura, que es lo que dicen los protestantes, o el principio de la libre interpretación, que es lo que defienden los protestantes, es una locura. Claro, el principio de la libre interpretación, pues 200 sectas protestantes, no sé cuántas hay, una barbaridad, porque como cada uno interpreta lo que le da la gana, y la sola escritura, la sola escritura para ellos es el sentido literal de la escritura, interpretado como el Espíritu Santo supuestamente le da a entender a cada cual. Por lo tanto, es necesario el magisterio de la Iglesia para conocer toda la doctrina, todos los secretos del reino, dicho por Jesús, ¿no? Porque no todo está en la Biblia. La doctrina de la Santísima Trinidad está basada en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos encontrar la doctrina de la Iglesia en la Biblia, ¿no? Necesitamos el magisterio de la Iglesia. Necesitamos la tradición apostólica, el deporte de la fe. Todos los secretos del reino
se nos han transmitido a través de la sucesión apostólica, ¿vale? No todo lo que está en la Biblia está revelado, sino que muchas de las cosas aparecen de forma no literal. Y son los apóstoles y sus sucesores quienes tienen encomendados por Dios el conocer tales secretos e irlos transmitiendo a través de la sucesión apostólica, ¿no? Y una vez muertos los apóstoles, ¿qué pasa? Los apóstoles conocían aquello, se lo contaron los discípulos de Maús. Bueno, pues la sucesión apostólica, señores míos. ¿Alguien puede leer la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6? Pues recuerdo que hemos leído antes en Hechos 8, 18, 20, lo de la simonía, lo de cuando Simón trató de comprar el don de imponer las manos y recibir el Espíritu Santo, ¿no? Pues 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dijo? Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Es decir, el apóstol San Pablo impuso las manos a Timoteo, que fue obispo. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, le dice, ten cuidado con a ver a quién le vas a imponer tú las manos. Es decir, San Pablo impone a Timoteo, Timoteo impone a otros, y así la sucesión apostólica del orden sacerdotal hasta nuestros días. En definitiva, son los obispos, los sucesores de los apóstoles, aquellos a quien ha correspondido siempre y corresponde revelar lo velado y enseñar la correcta interpretación de las Escrituras. ¿Y cuál es la correcta interpretación que nos han enseñado los apóstoles y sus sucesores? Pues los apóstoles y sus sucesores nos han enseñado que la Biblia ha de entenderse según dos sentidos: el sentido literal y el sentido espiritual. Catecismo de la Iglesia Católica, números 115, 116, 117, 118 y 119. Y de esos dos sentidos, el literal y el espiritual, a su vez el espiritual se divide en alegórico, moral y anagógico. Y de estos 4 sentidos de interpretación de la Biblia hablaremos el próximo día, porque es fundamental. Esto sí que ya es más importante, porque lo que hemos hablado hoy tiene esa importancia que os he dicho de conocer la realidad de nuestra Iglesia en sus primeros siglos, de acercarnos con reverencia a los sacramentos, a la doctrina de la Iglesia, de saber que tenemos algo sagrado entre las manos, que son perlas de nuestra fe, y de tener el convencimiento de que son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, los obispos, quienes tienen encomendada la interpretación de las Escrituras, nadie más, ¿vale? La Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en el punto 12, nos habla precisamente de esto, de que son los obispos los que deben enseñar a los fieles la correcta interpretación, ¿no? Y esto contradice totalmente el principio del libre examen de los protestantes. Pero como os decía, lo que hablaremos el próximo día, los 4 sentidos de la interpretación de la Escritura, sí que es fundamental tenerlo claro. Y es también muy desconocido que hay un sentido literal que los modernistas, iba a decir católicos modernistas, ¿no? En realidad no se le puede llamar católico, ¿no? Los modernistas cuestionan este sentido literal. Dicen, no, sí, Jesús multiplicó los panes y los peces, pero no en el sentido literal, no. En el sentido de que pues, multiplicó la solidaridad y así todo, ¿no? Cuestionando el sentido literal. No podemos cuestionar el sentido literal, ¿vale? Entonces, como digo, la secta modernista, como en el libro de nuestro querido obispo Guerra Campos, que se presentó ayer, lucha contra la secta modernista, porque la secta modernista cuestiona la interpretación literal de las Escrituras. Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque de la interpretación literal cuelgan las otras. La interpretación alegórica, moral y anagógica. Esto está en el catecismo, señores, no me lo invento yo. Están los números del catecismo que os he dicho. Entonces los protestantes se quedan sola escritura con la interpretación literal. ¿Pero quién les interpreta? Ellos, como a mí me da la gana. No, perdona. Pero si es que hay cosas que están veladas en la escritura y que solo se pueden entender a través del sentido espiritual, de la interpretación alegórica y anagógica, de las que hablaremos el próximo día.
y veremos pasajes concretos de la Biblia donde encontramos esas 4 interpretaciones que hacen que sea riquísima nuestra iglesia. Es que de verdad, cuanto más la estudiéis, vais a ver la maravilla de la Iglesia Católica, el empaque que tiene, la solidez, la continuidad perfecta que tiene nuestra iglesia. Es que es impresionante. Es que cuando uno profundiza, la ama más, porque tú te adhieres por fe a la Iglesia Católica. Pero es que cuando la estudias, es que dices, madre mía, esto es impresionante. Y es que de verdad lo es. Claro, fijaos que, me estoy enredando mucho, pero es que me entusiasma contároslo. Fijaos que uno de los criterios que utilizaban los padres de la Iglesia y la Iglesia que ha utilizado siempre para identificar si un escrito era de inspiración divina y pasaba a formar parte del canon de la Escritura, era precisamente que hubiera armonía entre esos 4 sentidos interpretativos. Porque si un texto llevaba a una interpretación alegórica que era una barbaridad, ya era una señal de que ese texto no estaba inspirado por Dios. Y grandísimas cosas de nuestra fe y de nuestra doctrina tienen sentido alegórico, no literal. Y por eso aquello que decía el maestro de cuando le decían, ¿por qué hablas en parábolas? Y decía, a vosotros se ha conocido conocer los secretos del reino. No sea que a estos otros... es que ese pasaje otro día lo trabajaremos, ¿no? Porque hay gente que le lleva confusión, ¿no? Y esto enlaza con aquello de la predestinación que hablamos, ¿no? No sea que aquellos entiendan y se conviertan, ¿os acordáis de ese pasaje? Bueno, en definitiva, esto es riquísimo. O sea, esas distintas lecturas de la Escritura nos dan ¿cómo os diría yo? Un empaque en las 3 virtudes teologales, que también hablaremos de eso, de la fe, la esperanza y la caridad. Cómo el sentido alegórico de la Escritura nos habla de la fe, nos dice lo que debemos creer. El sentido moral nos habla de la caridad, de cómo debemos comportarnos, y el sentido anagógico nos habla de la esperanza, de qué debemos esperar después de nuestra muerte. Pero bueno, esto lo trataremos el próximo día cuando hablemos de los 4 sentidos de interpretación de la Biblia. Hoy simplemente quería hablaros de esto, de la disciplina del secreto del arcano, que espero que os ayude a que recéis el Padre Nuestro con más devoción, que recéis el credo con más devoción, que no banalicemos los sacramentos y que veamos el amor, el cuidado con el que nuestros antepasados trataban todas estas cosas. Nada más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús. Inmaculado corazón de María. Ave María Purísima.